Hola, sean bienvenidos a este tiempo en el cual vamos a compartir juntos. Vamos a leer y escuchar palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos esté haciendo reflexionar en nuestras vidas. Este mensaje, esta meditación que quiero compartirles, va dirigida principalmente a aquellos que son cristianos, a aquellos que ya son hijos de Dios. Pero también, si es que es primera vez que te conectás a alguna de estas reuniones, a alguna de estas transmisiones, quiero decirte que te quedes, que también vas a escuchar sobre una noticia que es muy importante para nuestras vidas, una noticia que es radical y puede cambiar completamente lo que sos. Por eso te invito a que te quedes. Y antes de concretar e iniciar el tema que vamos a ir desarrollando, quiero que analicemos y quiero contarte el porqué de este título, el porqué del cómodo sillón. Y te cuento que venía analizando, venía viendo cómo era mi relación con Dios, cómo es mi compromiso con Él, cómo me estoy comportando con Dios, cuántos son mis tiempos de conversación con Él. Venía midiendo y poniendo en balanza cómo viene siendo mi servicio en estos años, en estos días, en estos meses que andan pasando. Y ya sea que afecte la situación que hoy estamos viviendo o ya sea que no, es importante siempre poner en balanza cómo venimos estando con Dios, cómo viene siendo nuestra relación con Él. Y bueno, intenté graficar esta situación en este ejemplo, en el cómodo sillón. Y vamos a analizar ahora, para introducir, situaciones que suceden cuando estamos en el cómodo sillón. ¿Qué pasa cuando buscamos la comodidad? Cuando buscamos la comodidad es porque seguramente estamos cansados, no necesariamente a veces tal vez volvemos del trabajo, terminamos de estudiar y nos queremos sentar en un sillón para ver una película, tal vez para ver una serie, también para estar con el celular simplemente y estar un rato distraídos, tranquilos, y nos sentamos en el cómodo sillón. Pero hay 4 situaciones que quiero compartir con ustedes para que vayamos reflexionando que suceden cuando estamos en ese momento de comodidad, en ese momento de tranquilidad en un sillón. La primera situación que va sucediendo y que sigue avanzando a pesar que nosotros estamos en un cómodo sillón es el tiempo. El tiempo avanza, el tiempo no se detiene, los minutos, las horas y los días pasan mientras nosotros estamos ahí. Muchas veces tal vez hacemos una maratón de series y hay veces que pasa un día y estamos en ese lugar cómodo, estamos en ese cómodo sillón. Entonces vemos que la primera situación que sucede y que pasa es el tiempo. Por segundo, podemos decir que son las personas. Las personas siguen haciendo sus actividades, las personas siguen con sus labores y tal vez si están dentro de la casa, tal vez se prenden a ver televisión con nosotros, a ver una película, pero las personas pasan. Y qué molesto es cuando estamos ahí en el sillón viendo una película y vemos que se pasan por delante a alguien y no nos deja ver. Es molesta esa situación. Las personas siguen pasando. Otra situación que pasa es que tenemos hambre. Qué feo que es cuando estamos en medio de la película o en medio del momento de ver una serie y nos agarra hambre. No queremos levantarnos para no desconcentrarnos y queremos seguir viendo. Y si estamos viendo con alguien, siempre buscamos que él se encargue, que se encargue la otra persona de cocinarnos algo rapidito, de pedir al delivery si es necesario. Y hay veces que tomamos las medidas antes y ya nos hacemos alguito, pero sucede que tenemos hambre. Y si podemos encargarlo a alguien, encargarle a un delivery, encargarle al que está con nosotros viendo, es mejor. Es mejor porque no nos desconcentramos de lo que estamos haciendo. Y por cuarto lugar, otra situación que sucede cuando estamos en este tiempo de comodidad, en este tiempo de relax, por así decirlo, es que siempre nos tomamos y nos ponemos en la posición de analizar y criticar. Analizamos y criticamos lo que estamos viendo, lo que estamos consumiendo. Todos somos directores de cine, directores de efectos cuando estamos viendo una serie o una película. Nos decimos, mira, yo en esta escena creo que hubiera hecho esto. Ese efecto creo que sería mejor si fuera de tal forma. Y esa situación también podemos
ver cuando estamos en el momento de estar cómodos, tranquilos, nos tenemos todo el tiempo y tenemos el derecho, por así decirlo, de analizar y criticar cómo hicieron los otros las cosas. Tal vez hasta ahora no entendiste bien o ya te diste una pequeña idea de qué es lo que vamos a hablar. Pero lo que yo meditaba y lo que el Señor me hacía ver en mi vida es que muchas veces en mi vida cristiana, en mi relación con Dios, tomo ese lugar. Me voy a un sillón cómodo, en el cual simplemente me siento, dejo que el tiempo pase, dejo que los meses avancen, dejo que las personas pasen. Es mejor si se encarga otro del alimento y analizo, critico el labor de mi prójimo. ¿Y cuántas veces nos hemos encontrado en este lugar, estando cómodos, ahí en el sillón? Y déjame decirte que a esto le encontré que nosotros por qué llegamos a este punto, y es porque abusamos de la gracia. La gracia es un regalo, es un favor inmerecido que viene de parte de Dios. Y como primera gráfica podemos entender que la gracia es el significado total de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios, en su plan divino, mandó a favor de nosotros al Señor Jesús, porque nuestros pecados nos condenan, nuestros pecados nos llevan a la muerte eterna. Y nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos nosotros mismos. Dios, sabiendo esto, nos mandó el mejor regalo que podemos tener, y es al Señor Jesucristo. La gracia se muestra de muchas formas. Una vez que ya le conocemos al Señor, vivimos bajo la gracia, como se dice. Ya no vivimos bajo la ley, como era antes, vivimos bajo la gracia. Pero hay situaciones en nuestra vida, el sistema mundo, las influencias nos llevan a abusar de la gracia, sabiendo que Dios no es lento para perdonarnos, sabiendo que Dios es lento para su ira, sabiendo que Dios abunda su misericordia, y abusamos de esto, abusamos del regalo de Dios. Y esta situación estoy seguro que alguna vez la viviste, de sentarte en ese lugar cómodo y ver cómo el tiempo, las situaciones, las personas pasan y vos solamente estás ahí, analizando y criticando la labor de los demás, y no estás totalmente comprometido con tu llamamiento, con la gran comisión que fue dada para todos aquellos que ya experimentaron la gracia del Señor. Sabes que también Pablo sabía muy bien esto. Él lo entendió y lo empezó a vivir. Disfrutaba y vivía y experimentaba la gracia del Señor. Pero también él supo enseñar, supo ver que había muchos cristianos, como por ejemplo en Roma. Los romanos estaban confundidos. Los romanos todavía no habían recibido a ningún líder, a nadie que vaya a aconsejarlo. Entonces Pablo dice, qué gusto sería para mí estar con ustedes, pero les quiero dejar estas cartas para ver, para que vean cómo debemos nosotros experimentar la gracia del Señor y vivir en el Espíritu. Leamos Romanos 6, 1, 2. Romanos 6, 1, 2. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Y eso es un gran problema. Nosotros seguimos viviendo en el pecado, sabemos que somos salvos, sabemos que la gracia del Señor nos inunda. Entonces, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? No, Pablo sabía que esto no tenía que ser así. Entonces, esto dice en el capítulo 6, y él todo el capítulo 6, todo el capítulo 7, va dando pequeñas enseñanzas para concluir con una idea. Entonces, ¿cómo dejamos de ser así? ¿Cómo dejamos de ser espectadores de la película o del escenario que Dios preparó para nuestras vidas? Y es viviendo en el Espíritu. Y es diferente. Hay una diferencia total el decir vivir en la gracia y vivir en el Espíritu. Y estas cosas las experimenta aquel que conoce al Señor, aquel que experimentó el regalo de Dios, que es la vida del Señor Jesucristo,
y empieza a vivir en el Espíritu. Y este es el problema que tal vez muchas iglesias, muchas personas que enseñan, muchos de nosotros que también tenemos el derecho de leer la palabra y investigar, no lo hacemos. Creemos que hablar del Espíritu Santo es algo controversial, algo que es difícil, algo que preferentemente no lo hagamos, pero qué vital e importante es comprender el rol del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque nosotros tenemos que comprender que vivir en el Espíritu es el cual nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. No hay otra forma. El vivir atentos a lo que el Espíritu Santo nos habla es lo que nos va a llevar al gran propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces, primero tenemos que conocer quién es el Espíritu Santo y cuál es su rol en nuestras vidas. Y como primera parte podemos decir que es una persona de la Trinidad, la cual mora en el creyente, mora en aquel que pidió perdón por sus pecados, se arrepintió y ahora mora el Espíritu Santo, que es Dios mismo en nosotros. Una de las personas de la Trinidad es el Espíritu Santo. ¿Cuál es su función y rol? Vamos a leer Juan 14, 26. Juan 14, 26. Dice así: pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, como primera parte, sabemos ya que el Espíritu Santo es Dios morando en nosotros, al cual Dios mismo mandó para que lo tengamos presente. Es un consolador, un ayudador, es quien va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él es el Espíritu Santo. ¿Viene a qué? A enseñarnos la verdad, recordarnos la verdad y todo aquello que Jesús dijo. Toda palabra de Dios, el Espíritu Santo se encarga de comunicarnos a nosotros, de enseñarnos, de guiarnos. Ese es el primer rol que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es Dios mismo dentro de nosotros, hablándonos, enseñándonos todo lo que el Señor Jesús habló, toda la palabra del Señor que fue inspirada, está el Espíritu Santo para enseñarnos. Sigamos leyendo. San Juan 15, 26. Dice así: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. También conocemos que el Espíritu Santo es conocido como el Espíritu de verdad. Podemos ver a lo largo de la palabra que el Espíritu Santo nunca habla de sí mismo, nunca habla de su persona, sino siempre da testimonio y habla de Jesucristo. ¿Quién es Él y qué es lo que representa una vez que ya le conocemos el Señor Jesús en nuestras vidas? Y seguramente si habremos visto que muchas iglesias, muchos cristianos hablan del Espíritu Santo tal vez como un momento, hablan del Espíritu Santo como un fuego consumador, como un fuego que desciende, como un momento que se lo puede llamar, Él viene, se asienta y se va. No, el Espíritu Santo no habla de sí mismo. El Espíritu Santo representa al Señor Jesús y Él nos guía a aprender y a saber quién es Él. Entonces, tal vez pasa estas situaciones y no queremos entrar al tema del Espíritu Santo porque creemos que es algo complejo, complicado, que hay que tener cierta autoridad para que Él descienda. No, solamente Dios hace que Él descienda en nuestras vidas una vez que nosotros conocemos del Evangelio de Él. Entonces el Espíritu Santo nos enseña la verdad, nos recuerda la verdad y todo lo que Jesús dijo. El Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo en nuestras vidas. Sigamos leyendo San Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el encargado de convencer al pecador que es pecador.
convence nuestras vidas de pecado, nos hace ver que somos injustos ante Dios, nos hace ver que tenemos que pagar nosotros esa condena que nuestro Señor ya pagó, que la gracia del Señor es un regalo inmerecido. El Espíritu Santo, a través de Dios, es quien nos convence cada vez que hemos pecado, cada vez que hemos fallado, cada vez que hemos caído. Y principalmente cuando no le conocemos a Dios, es aquel el cual ya empieza a obrar en nuestras vidas y nos hace comprender el verdadero evangelio de Dios. Entonces, vemos que el rol del Espíritu Santo en la vida del ser humano es importantísimo, y en la vida del cristiano mucho más. El Espíritu Santo tiene un gran rol en nuestras vidas, porque es quien nos enseña, nos guía, nos da testimonio de nuestro Señor Jesucristo y nos convence de pecado. Leamos 16:14. Dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. El Espíritu Santo nos dirige a Cristo, a su camino de la eternidad. Al caminar diario en nuestras vidas, nos dirige para llegar a ese momento en que el Señor vendrá por nosotros. Como decíamos, Pablo entendía muy bien el rol del Espíritu Santo, entendía muy bien la función que Dios había dado al Espíritu Santo para nuestras vidas. Y después la enseñó en Romanos 8. Vamos a leer. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Acá podemos ver que el Espíritu de Dios es quien nos llena. Estamos llenos del Espíritu Santo. Él mora en nosotros. El mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que nuestro Señor Jesús levantó a los muertos, es el que mora en nosotros. Dios está viviendo en nuestras vidas. Y eso es algo que no le damos valor muchas veces. Es algo que dejamos pasar de nuestras vidas y no prestamos atención a gran importancia que el Espíritu Santo, Dios mismo, está morando en nuestras vidas. Versículo 14. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Nos da seguridad que somos sus hijos. Cuando estamos en distintas situaciones difíciles, Él nos da testimonios y nos guía y nos hace saber que es el Espíritu mismo el que nos hace saber que somos sus hijos. Versículo 15. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Nos recuerda que somos hijos de Dios. No recibimos un espíritu de esclavitud, de pecado. No podemos estar lidiando aún con cosas que ya el Señor nos libró, sabiendo que tenemos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que clama al mismo Padre dentro de nosotros. Nos da seguridad, nos recuerda que somos sus hijos, somos hijos de Dios. Versículos 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y eso es lo que decíamos. Nos recuerda que somos hijos, nos recuerda sus promesas. Versículo 17, y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu Santo estará hasta el momento que el Señor Jesús venga hacia la tierra y lleve a todos aquellos que creyeron en Él. Y la gloria será juntamente con Él, con el Espíritu de nosotros, que mora en nosotros, y con la llevada del Señor Jesucristo. ¿Dónde se originó esto? ¿Dónde se originó el Espíritu? Porque ya podemos ver en San Juan que el Señor Jesús hablaba del Espíritu Santo y había prometido a sus discípulos, el Señor Jesús, que iba a venir a morar en ellos alguien que le iba a dar poder. Y eso lo podemos leer en Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice:
pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiremos poder, recibiremos al Espíritu Santo, recibiremos guía, recibiremos a alguien que está consolándonos, a un ayudador, al quien caminará con nosotros. El mismo Dios dentro de nosotros, guiándonos a hacer la voluntad que Él ya marcó para nuestras vidas. Entonces, ¿cómo andamos en el Espíritu? ¿Cómo hacemos para vivir en el Espíritu? Y esto es importante saberlo. Viviendo todo el tiempo dependientes, sensibles y obedientes. Dependientes, sensibles y obedientes a Él. Entonces, para vivir en el Espíritu y saber que estamos experimentando la gracia, hay que ser dependientes, sensibles y obedientes. No solo hay que ser dependientes, no solo en momentos, no solamente algunos días, no solamente los fines de semana, siempre, toda nuestra vida, todos nuestros días, todo nuestro andar, es importante que seamos dependientes de Dios. El vivir en la voluntad de Dios, vivir en su misión. ¿Y qué es vivir en la misión del Señor? Cuyo propósito es vivir la vida como Jesús la hizo. Y nuestro mayor ejemplo en ser dependiente de Dios es Jesús, nuestro Señor Jesús, el cual cada decisión oraba al Padre, clamaba y le enseñaba a sus discípulos que tenían que orar y depender de nuestro Dios. En cada decisión del ministerio de Jesús podemos ver que Él clamaba a Dios, consultaba a Dios y honraba a Dios, era dependiente. Y hoy en día el mundo nos lleva a pensar que somos autosuficientes. El mundo nos lleva a pensar que somos totalmente fuertes y tenemos que ser independientes. Pero el cristiano verdadero tiene que ser totalmente dependiente de Dios. La vida cristiana depende del Espíritu Santo y depende en reflejar al Señor Jesucristo en todo lo que haga. Tenemos que pedir a Dios que nos guíe a hacer su voluntad, a seguir su llamamiento. ¿Cuál era su llamamiento? Su llamamiento es recibir el poder y ser testigos de aquel Dios, ser testigos de Jesús, anunciando las verdades del Evangelio. ¿Cómo somos sensibles? ¿Cómo podemos ser sensibles? Ya vimos que hay que ser dependientes. ¿Cómo somos sensibles? Hay que ser sensibles a sus indicaciones, escuchar cuando nos da direcciones. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de las cosas que tenemos que hacer, da indicaciones. Entonces tenemos que saberlo escuchar en las situaciones cotidianas, las cosas que suceden día a día, porque el Espíritu Santo dentro de nosotros nos habla, nos dice. Muchas veces cuando estamos en una situación crítica, en una situación que no sabemos qué hacer, nos da dirección para tomar decisiones. Y a un ejemplo simple, muchas veces pasa que estamos yendo por un camino en el cual no conocemos y sentimos algo dentro de nosotros y nos dice, volvete de acá, andate para allá. Y es el Espíritu Santo el cual nos habla y nos dice, nos cuida y nos lleva a una dirección más segura. Y después vemos cómo decimos, mira, sentí esto y me fui, y después vemos cómo sucedió un accidente, sucedió algo. En las cosas cotidianas hay que aprender a escuchar al Espíritu hablando de nosotros, como también las decisiones trascendentales, las decisiones que no podemos controlar, que aún no vemos, las decisiones que nos cuestan, las decisiones de ministerio, las decisiones a dónde quiero servir, a dónde Dios me va a utilizar, qué trabajo tomar, las decisiones a la hora de dedicarme a una carrera, a estudiar algo. Esas decisiones también el Espíritu Santo nos va a dar tranquilidad y paz, porque eso es algo que siempre vamos a tener los cristianos. Cuando tengamos tranquilidad y paz es porque el Espíritu está mostrándonos y guiándonos por un camino correcto. Hay que ser sensibles. ¿Y cómo somos sensibles? Orando y leyendo la palabra de Dios. También hay que ser sensibles cuando el Espíritu nos guía a testificar. Muchas veces creemos que ciertas personas no tienen que escuchar el mensaje en ese momento. Nosotros
ponemos los límites, nosotros ponemos las condiciones y eso es cuando no estamos siendo sensibles al Espíritu. Muchas veces pasa que a veces nos encontramos con alguna persona a la cual está pasando alguna necesidad o simplemente está al lado de nosotros y sentimos algo dentro que dice, hablale, predicale. Y nosotros nos negamos, no lo queremos hacer y empezamos a juzgar, a decir, no, tal vez no tenía que escucharlo, tal vez no tenía que escuchar en este momento, no estoy listo. Empezamos a poner excusas. Y a ese punto vemos que no somos sensibles a la voz de Dios a través del Espíritu hablando. Y la tercera cosa que tenemos que hacer para estar en comunión y andar en el Espíritu es ser obedientes. Cuando queremos hacer nuestras cosas a nuestra forma, a nuestros tiempos, y cuando tenemos la orden de dar testimonios, de evangelizar, y nosotros decimos, no me siento listo, aún no estoy preparado, no, el evangelismo no es para mí, no, que lo haga mejor aquel, no, que ahora no estoy bien para servir, no, que ahora tengo dolor de panza y prefiero quedarme en mi casa, no, que ahora tengo la prioridad del estudio, no, que ahora tengo la prioridad del trabajo. No somos obedientes. La simple definición de no hacer lo que ya hemos sido llamados es ser desobedientes de la palabra de Dios. Y realmente este punto es muy duro para mí porque muchas veces puse excusas al servir al Señor, muchas veces puse excusas al testificar, muchas veces puse excusas al hablar a aquella persona que ya no vi más. Muchas veces el Espíritu nos habla para que nosotros testifiquemos a alguna persona que realmente está en necesidad. Y me pasó también de cruzarme con alguna persona y saber que a la semana, a los días, ya no estuvo más acá, que falleció, y tuve la oportunidad de testificar. Y la definición de eso es ser desobediente. Desobediente a mi llamamiento, desobediente a la voluntad de Dios. Hermanos, amigos, vivir en el Espíritu es algo difícil. Vivir en el Espíritu es un compromiso mayor. Vivir en el Espíritu nos hace ver a la gracia como la oportunidad para alguien más. No nos hace ver la gracia como algo deliberado, como algo que siempre vamos a vivir la misericordia de Dios. Es así, la misericordia de Dios nos alcanza hasta cada día que despertamos y vemos amanecer. Decimos, la gracia de Dios me alcanzó nuevamente. Es así, pero algún día esto terminará. Y nosotros vamos a dar cuentas si cómo hemos vivido. Si hemos vivido en ese cómodo sillón de la gracia, viendo cómo otros trabajan, criticando cómo trabaja aquel, cómo enseña aquel, criticando y viendo cómo pasa el tiempo, cómo pasan los meses, cómo me pasan los años y aún no me he comprometido con la obra del Señor. Y nos vemos en esta situación, no siendo sensibles, no siendo obedientes, no siendo dependientes de Dios. Hermanos, nosotros hemos sido sellados. Leamos Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice, también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Formamos parte de esa promesa, la cual es tener una vida eterna con nuestro Señor. Pongamos en balanza, ¿dónde estamos sentados hoy? Estamos sentados en ese sillón cómodo, viendo que pasa el tiempo, viendo cómo pasan las situaciones, esperando que los demás hagan y yo no me comprometo, viendo que pasan las personas, pasan las oportunidades y yo dedicándome a criticar, a analizar cómo trabaja el otro. ¿O estoy realmente viviendo en oración, viviendo según la voluntad de Dios, leyendo la palabra de Dios, viviendo
el llamamiento que ya tenemos, que es anunciar las buenas noticias, anunciar el Evangelio, ya sea de la forma que sea, porque hoy tenemos grandes posibilidades de hacerlo. No hay tiempo de excusas, no hay tiempo de excusas. No porque la iglesia hoy esté vacía no vamos a predicar del Evangelio. No porque el templo esté vacío, no porque los edificios se hayan cerrado, no vamos a predicar el Evangelio. Tenemos millones de recursos, pero nuestro compromiso tiene que ser con Dios y pedirle la ayuda para vivir en el Espíritu. Y estoy seguro que la gracia la vamos a ver como la oportunidad para alguien más, como la oportunidad para que alguien más pueda experimentar la salvación y la paz que hoy nosotros podemos vivir, porque nosotros experimentamos una paz que nadie puede dar un ejemplo mínimo de esto, solamente Dios la puede dar. Te invito a que pongas en balanza tus actitudes, pongas en balanza tu rendición a Dios y le digas: Señor, quiero vivir en el Espíritu, quiero vivir obediente, quiero vivir sensible, quiero vivir dependiente totalmente de ti. Espero que realmente puedas hoy mismo solamente, si aún no has conocido a Dios, si aún no has conocido el Evangelio, hoy mismo puedas clamar y decir: Señor, quiero conocer tu Evangelio, Señor, quiero arrepentirme de lo que he vivido hasta ahora. Quiero arrepentirme de cómo me he dirigido en esta vida. Quiero realmente conocerte. Quiero realmente escuchar tu voz. Y quiero comprender y ver que soy un pecador y que realmente yo solo no puedo nada. Solo no puedo obtener la salvación. Solo no puedo cubrir el sacrificio que tú has hecho en mi vida. El Señor Jesús ya murió por tu vida, ya murió por mí. Vivimos bajo la gracia. Vivimos y experimentamos la misericordia todos los días. No abusemos de la gracia. Vivamos en el Espíritu. Que para el Señor sea la gloria de esto y que realmente puedas comprometerte con vivir una vida agradable y bajo la voluntad de Dios.